Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes porque vamos a desentrañar un rumor que ha estado circulando como la pólvora en el mundo del entretenimiento, algo que tiene a muchos preguntándose si es verdad o no y sí. Como ya habrán visto en el título y en la miniatura, vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, esa talentosísima actriz turca que nos ha robado el corazón a todos con su carisma, su talento y por supuesto su belleza. Hoy vamos a sumergirnos en lo que se dice, en lo que se rumorea, y si hay alguna verdad detrás de esas confesiones que parecen haber dejado a muchos con la boca abierta. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita, así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Siempre me gusta empezar nuestros vídeos abordando esos temas que nos intrigan, esas historias que escuchamos y que nos hacen decir, ¿será cierto? Y en el caso de Demet Özdemir, la verdad es que ha habido mucho revuelo. Ustedes saben que las redes sociales, los medios de comunicación, a veces sacan de contexto, o quizás interpretan las cosas de una manera que no es del todo fiel. Pero hoy, vamos a tratar de poner un poco de orden en todo esto y analizar qué es lo que realmente se ha dicho, qué tipo de confesiones podrían haber salido de su boca, o de fuentes cercanas a ella, que han generado tanta expectación. Imaginen la situación: eres una estrella mundialmente reconocida, tu vida está bajo el escrutinio público, y de repente surgen rumores, comentarios, supuestas confesiones que ponen tu imagen, tu carrera, incluso tu vida personal en el centro de todas las miradas. Eso es exactamente lo que ha pasado con Demet. Se ha hablado mucho de varios aspectos, pero si hay algo que ha llamado la atención, es la idea de que ella misma, o alguien muy cercano, haya admitido algo significativo. Y cuando digo significativo me refiero a cosas que podrían cambiar nuestra percepción sobre ella, o sobre su trayectoria. Pensemos por un momento en su carrera. Demet se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, y su fama ha traspasado fronteras. La hemos visto brillar en series que se han convertido en fenómenos internacionales, como Erkenci, donde su química con Can Yaman fue innegable, o más recientemente en Doktuguner Kaderindir y Anfara, demostrando la versatilidad de su talento. Cada uno de sus papeles ha sido cuidadosamente elegido, y ha demostrado una capacidad asombrosa para meterse en la piel de personajes complejos y emocionantes. Ahora, volviendo a estas supuestas confesiones. ¿De qué podrían tratarse? Cuando hablamos de una figura pública de su calibre, los rumores pueden girar en torno a su vida privada, sus relaciones, sus decisiones profesionales, o incluso aspectos más profundos de su personalidad y su filosofía de vida. Y aquí es donde entra la parte intrigante. A veces las confesiones no son declaraciones directas y escandalosas, sino más bien interpretaciones, pequeños comentarios, o incluso silencios que se llenan con especulaciones. Por ejemplo, se ha rumoreado mucho sobre sus relaciones sentimentales. Es normal que, siendo una figura tan mediática, su vida amorosa sea objeto de atención. Pero, ¿ha habido alguna confesión que haya confirmado o desmentido algo importante? Quizás ha hablado de las presiones de tener una relación pública, o de los desafíos de equilibrar su vida personal con su exigente carrera. Si ella hubiera confesado algo en este sentido, podría ser una revelación sobre la dificultad de mantener la privacidad en el ojo del huracán mediático, o sobre cómo las relaciones públicas pueden ser un campo minado. Imaginen las presiones, las cámaras siempre presentes, las constantes preguntas. No debe ser fácil. Otra área donde podrían surgir confesiones es en relación a su carrera. ¿Ha admitido alguna vez que ha tomado decisiones difíciles, o que ha tenido que sacrificar algo importante para llegar a donde está? Podría ser que haya confesado haber tenido dudas, miedos, o haber enfrentado momentos de gran incertidumbre. Las actrices, como cualquier profesional, enfrentan desafíos, y compartir esas vulnerabilidades puede ser una forma de conectar con el público a un nivel más humano. Quizás ha hablado de la importancia de la perseverancia, de no rendirse ante las dificultades, o de cómo ha aprendido a lidiar con el éxito y la fama. Y luego está la posibilidad de que estas confesiones vayan más allá de lo superficial. Podría haber hablado de temas como la autoaceptación, la importancia de la salud mental, o incluso de sus sueños y aspiraciones más allá de la actuación. Cuando un artista de su talla se abre sobre aspectos más personales, es una oportunidad para que sus seguidores aprendan de sus experiencias y se inspiren. Podría ser que haya compartido reflexiones sobre la imagen corporal,
la presión de los estándares de belleza, o la importancia de ser fiel a uno mismo en una industria que a menudo dicta cómo debe ser. La clave aquí es ¿qué significa confiesa? A veces una entrevista bien articulada, una respuesta sincera a una pregunta difícil, o incluso una publicación en redes sociales puede ser interpretada como una confesión. No siempre tiene que ser un anuncio explosivo. Lo que sí es cierto es que ha habido un murmullo, una expectativa sobre algo que Demet podría haber revelado. Y aquí es donde entra nuestro trabajo, analizar la información disponible, tratar de discernir entre el ruido y la señal. Es fundamental recordar que la información que llega a nosotros a través de los medios a veces está editada, filtrada o incluso distorsionada. Por eso, debemos ser críticos y buscar fuentes confiables, pero también estar abiertos a la posibilidad de que nuestras figuras públicas favoritas sean simplemente humanos con sus propias luchas y experiencias. Si Demet Özdemir, o alguien muy cercano a ella, ha hecho alguna confesión, lo más probable es que no sea algo que ponga en riesgo su reputación, sino más bien algo que humanice su figura. Podría ser, por ejemplo, que haya confesado haber tenido que luchar contra sus propios miedos para aceptar ciertos papeles, o que haya aprendido a decir no a proyectos que no resonaban con ella. Estas son confesiones valientes que requieren una gran fortaleza interior. Otra posibilidad es que haya confesado la importancia de tener un buen equipo a su alrededor, personas que la apoyen y la guíen. En el mundo del espectáculo, donde las tentaciones y las presiones son muchas, tener un círculo de confianza es vital. Si ella hubiera hablado de la importancia de la familia, de los amigos, o de un buen representante, sería una revelación sobre la importancia de los cimientos sólidos en una carrera tan vertiginosa. También podríamos estar hablando de confesiones sobre su proceso creativo, sobre cómo aborda cada personaje, cómo se sumerge en sus emociones para darles vida en pantalla. Los actores talentosos a menudo tienen métodos únicos, y compartir esos detalles puede ser fascinante para los fans que admiramos su trabajo. Quizás ha confesado que investiga a fondo, que habla con expertos, o que simplemente confía en su instinto. Ahora, quiero ser claro en algo, sin una fuente directa y verificada de estas supuestas confesiones, todo lo que estamos discutiendo son especulaciones, rumores, interpretaciones de lo que se ha dicho. Y en el mundo de las redes sociales, la desinformación puede propagarse muy rápido. Por eso, mi objetivo hoy no es afirmar algo como cierto sin pruebas, sino más bien abrir un espacio para reflexionar sobre qué tipo de confesiones podrían surgir de una figura como Demet Özdemir, y por qué generan tanto interés. Lo que sí sabemos con certeza es que Demet Özdemir es una mujer fuerte, independiente y con un gran talento. Su éxito no es producto de la casualidad, sino del trabajo duro, la dedicación y una visión clara de lo que quiere lograr. Si ha hecho alguna confesión, lo más probable es que refuerce esa imagen de una persona auténtica y resiliente. Piensen en cómo la industria del entretenimiento puede ser a veces implacable. Hay estereotipos, expectativas y una constante necesidad de reinventarse. Si Demet ha confesado algo relacionado con estos desafíos, sería una oportunidad para que muchos otros que están en posiciones similares, o que admiran su camino, se sientan comprendidos y motivados. Por ejemplo, si hubiera confesado haber superado un momento difícil en su carrera, o haber aprendido a lidiar con el acoso o la crítica negativa, sería una lección valiosa para todos nosotros. La vulnerabilidad, cuando se comparte de manera honesta, puede ser una fuente de fortaleza. Y volviendo a la idea de es verdad lo que dice, la clave está en la fuente y el contexto. ¿Quién dice que ha confesado? ¿En qué medio? ¿Cuándo? Sin esos detalles es difícil confirmar o desmentir nada. Pero el simple hecho de que este tema esté generando tanta conversación nos dice algo. Demet Özdemir tiene un impacto significativo en sus seguidores y en la opinión pública. Mi invitación hoy es a que seamos seguidores informados y críticos. A que busquemos la verdad con curiosidad pero también con discernimiento. Y a que, independientemente de los rumores, sigamos apoyando a Demet Özdemir por el talento y la pasión que demuestra en cada uno de sus proyectos. Creo que el verdadero valor de estas supuestas confesiones, ya sean ciertas o no, es que nos invitan a reflexionar sobre la vida de las figuras públicas y sobre los desafíos que enfrentan. Nos recuerdan que detrás de las pantallas, detrás de las entrevistas y las alfombras rojas, hay personas con emociones, con sueños y con sus propias historias que contar. Así que, para resumir un poco, hemos estado explorando el intrigante mundo de las supuestas confesiones de Demet Özdemir. Hemos analizado los posibles temas que podrían haber surgido,
desde su vida personal hasta su carrera profesional, y hemos reflexionado sobre la importancia de la fuente y el contexto en la información que recibimos. Lo que queda claro es que Demet es una figura pública que genera gran interés, y cualquier declaración que haga, o que se le atribuya, tendrá un eco considerable. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo y por dedicar su tiempo a explorar este tema conmigo. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y saber que tenemos una comunidad tan activa y curiosa. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han escuchado algo sobre estas confesiones? ¿Qué tipo de confesiones creen que Demet Özdemir podría hacer? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y han encontrado el contenido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguna novedad, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo. Adiós.